Se trata de Daniel Arroyo, diputado nacional por el Frente de Todos, fue ministro de Desarrollo Social de la Nación y también de la provincia de Buenos Aires. Es politólogo y fanático de San Lorenzo. ¿De qué barrio sos? Te cantaría el público si tuviéramos acá hinchada, Soy Daniel. de Castelar, del conurbano bonaerense, pero muy hincha de San Lorenzo. Bienvenido. Gracias. Acá nuestro productor ejecutivo también es de San Lorenzo y me dicen nomás canchero, pero no me la dejaron picando. Pero bueno, no está mal, no está mal. Tengo que aprovechar. Daniel, hoy hay un gran acampe, pasé por Plaza Mayo, mucha gente, y se van a quedar un par de días porque no fueron atendidos por el ministro de Economía, ellos tienen un petitorio. ¿Hay respuesta, hay recursos para dar respuesta a esas demandas que tienen los sectores sociales que están representados por esas organizaciones? Sí, yo también pasé y hay mucha gente, claramente. Mi lectura es, cuando hay una movilización sostenida en la Argentina, eso refleja que hay un problema. Sea más politizada o menos politizada, hay un problema. El problema es que la gente no llega a fin de mes, que cuesta mucho llegar a fin de mes con plan, sin plan, con trabajo, sin trabajo, con changa o sin changa. Creo claramente que tenemos un gran desafío, que es estabilizar el precio de los alimentos. Si nosotros no estabilizamos el precio de los alimentos, va a ser difícil ir recomponiendo. En el caso del programa Potenciar Trabajo, se hizo un bono de 11.000 pesos el mes pasado. Estamos hablando de 1.300.000 personas que cobran el 50% del salario mínimo, que son 22.000 pesos. Ahora se va a reunir en la próxima semana el Consejo del Salario Mínimo, que va a subir el salario mínimo, y esto es el 50%, va a subir. Pero si nosotros no logramos estabilizar un conjunto de precios de los alimentos, siempre estamos corriendo para atrás. Ese es el problema central. Hablaste del programa Potenciar Trabajo. Gran parte de la protesta de hoy también tiene que ver con que lo que se conoció ayer, que a partir de la semana que viene, el 15 de agosto, se van a auditar a las organizaciones sociales con el control que tienen que hacer de la contraprestación de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, perdón. Y ya hay una estimación del Ministerio de Economía que van a recortar 320.000 planes. Porque la contraprestación, que es el trabajo de 3 o 4 horas diarias, no se estaría cumpliendo. ¿Qué opinás de esto? Primero que hay que hacer la auditoría. Yo no creo que nadie tenga claridad respecto, hasta que no termine la auditoría, estamos hablando de 1.300.000 personas, cobran el 50% del salario mínimo. Como cobran el 50% del salario mínimo, tienen que hacer dos cosas, o contraprestar 4 horas de trabajo o capacitarse en una unidad de gestión. Esa unidad de gestión es una provincia, un municipio, una organización social, una iglesia, una pueden cooperativa. Trabajar en el comedor de la misma organización social. Ahí es donde le ponen, gran parte lo ahí hacen, le pone el ojo el gobierno, porque dice que ahí no están trabajando. ¿En los comedores? En los comedores, por ejemplo. Dice que eso es lo que van a salir a auditar. Sí, yo recorro los comedores todo el tiempo y hay un montón de mujeres todo el tiempo y hay mucha gente y hay 2 o 3 turnos en los comedores. Seguramente en la auditoría se verá. Mi opinión es que la auditoría va a servir, primero, para ver quiénes no lo están haciendo y segundo, para ver qué capacitaciones hay que encarar nuevas. ¿En qué tipo de capacitación? ¿Qué chance tiene alguien, un gasista, un plomero, un carpintero? Hay que trabajarlo también en ese plano. Seguramente, no creo que las organizaciones estén en contra de la auditoría en términos generales. Se han hecho otras auditorías. No, lo que dicen las organizaciones sociales es que las auditorías, por ejemplo, privilegian a las organizaciones sociales más cercanas al gobierno, como el Movimiento Evita o Somos Barrio de Pie, ¿no? Entiendo, digo, no lo sé, pero entiendo que lo van a hacer las universidades y que van a tomar al conjunto de las personas, o sea que... Hay un gremio universitario que se quiere negar a eso. Se niega porque dice que no está la situación como para salir a recortar. Yo siempre vi las auditorías como un esquema de ver el cumplimiento A y B, de ver en qué hay que mejorar. Planteado en ese término, para mí es bueno. ¿A vos te parece bien que en una situación de extrema crisis social, porque la verdad que estamos mal, una persona que cobra un subsidio de 22.000 pesos, a lo mejor tiene una changa, tiene un trabajo negro en el mercado, entonces no puede ir a cumplir con esas horas? La inmensa mayoría, y eso lo tengo claro porque lo recorro todo el tiempo, son gente que trabaja, son gasistas, plomeros, carpinteros, gente que está en comedores o en merenderos y que se va organizando. Hace 2 horas tal día o tal otro, o va el fin de semana, o hace lo que puede. Así funciona el esquema en general y hay gente que hace changas y la lleva como puede. Y que le va mejor o peor, depende de los ingresos y que en general... Pero no tiene tiempo para ir a cumplir con esas horas que le pide la contraprestación del plan. No, eso depende de cómo se organiza, porque hay personas que van un día completo, hay personas que se capacitan, entonces depende de la capacitación, hay personas que están en la propia cooperativa y el propio trabajo, hay distintas modalidades y módulos, seguramente la auditoría va a terminar de identificar. Mi opinión es que la inmensa mayoría trabajan, cumplen, generan otro trabajo y en general tienen 2 problemas. Están endeudados, pues no les alcanza la plata y terminan tomando crédito en cualquier lado al 200% de interés anual. Y segundo, están siempre corriendo de atrás porque no les alcanza. ¿Qué opinas de esta medida que tomó el gobierno de Ciudad de Buenos Aires de suspenderle el plan a aquellas familias que no manden los hijos a la escuela? No.
Sinceramente no me parece correcto. De hecho, me parece que gran parte de la coalición de Juntos por el Cambio tampoco le parece correcto. Creo que son títulos fáciles y nada más. Hoy solo el 40% de los jóvenes terminan el secundario en la edad que le corresponde, si termina haciendo año por año. El 60% no terminan en tiempo, después hay algunos que van recuperando. El Ciudadanía Porteña, que es un programa muy chiquito comparado con lo que estamos hablando, representa el 3%, casi el 4%. Si fuera un plan que va a buscar a todos los jóvenes que tienen lo que se llaman faltas intermitentes, y eso sí me parece que es un gran problema, no el que larga directamente, sino que va 2 días, deja de una semana. Yo sabes que no entiendo, Daniel, todos los planes sociales, hasta la UH, que no es un plan social, que es un derecho, tiene una contraprestación en los planes sociales laborales o una obligatoriedad. La UH te dice que para acceder a la misma tenés que tener a tus hijos con el cronograma de vacunas completo y la escolarización en escuela pública. Exacto. Te está pidiendo, hay una condicionalidad que te pide un programa que no es un plan, que es un derecho. Imagínate todos los planes, recién hablamos de potencia de trabajo, que te pide 4 horas de trabajo, el plan, la beca Progresar te pide otro tipo de contraprestación de estudio, todos te piden algo. Digo, si el gobierno de la ciudad cree, yo no estoy defendiendo, no sé si es buena o mala, pero lo que está buscando es que los chicos vayan a la escuela. Eso me parece correcto. Está mal, digo, a lo mejor con un equipo de contención que los vaya a buscar. Eso claramente es así, que los chicos vayan a la escuela y que haya un equipo de contención que los vaya a acompañar, absolutamente de acuerdo. El plantearlo en términos, le cortamos los planes, no es incentivar, no es que los jóvenes van a ir. Queremos que vayan a la escuela, tenemos que ir a buscarlos, a acompañarlos, y en esa tarea me parece que y la semana que viene, y cuando hagan la auditoría y le recorten los planes potencial de trabajo por no cumplir con la contraprestación, te van a decir, che, no está la condición de hacer esto, dame la posibilidad de revertirlo. Y a lo mejor el gobierno lo hace también. Absolutamente. Lo que tenemos está bien, o sea, está bien de un lado y está mal del otro. No, son dos cosas distintas. Una cosa es un programa de trabajo y otra. Ciudadanía Porteña es equiparable a la UH. La UH, la gente cobra el 80% y un 20% cuando presenta los certificados. Pero para acceder tenés que tener estos requerimientos. Lo dice la ley, lo sabés mejor que yo. Lo tengo claro. Pero lo que quiero decir es, cobra el 80% y el 20% cuando completa. En la pandemia eso no fue posible porque no había clases claramente, hay que recuperar. Ciudadanía Porteña es similar y tiene que tener la misma lógica. No en términos de cortar, sino de ir a buscar y de acompañar. Me parece a mí la tarea que tenemos todos como sociedad, independientemente de la Ciudad de Buenos Aires o la provincia que sea, que todos los chicos estén. En el caso de los programas sociales, que son de trabajo, esto es programas para acompañar a los niños, para la niñez, esto es de trabajo, claramente hay que generar la contraprestación y acompañar. Y quien no lo está haciendo, para mí lo que hacer es fomentar determinada capacitación, acciones para que lo pueda hacer. Mira, Daniel, en el año 2010, un informe que se llamaba El Estado ante la Emergencia Educativa de la Red de Periodistas de Educación de Latinoamérica hizo un trabajo sobre la Bolsa Familia en Brasil. La Bolsa Familia en Brasil, hay que decirle a la gente, si no lo sabe, es el programa de transferencia de recursos del Estado a sectores vulnerables más grande que no sé si del mundo, ¿verdad que te digo? Yo fui evaluador. Vos fuiste evaluador. A mí me contrataron para ser evaluador, claramente creo en eso. Un programa, absolutamente. La base fue la Bolsa Escola que había creado Fernando Enrique Cardoso y Lula la amplió. Gracias a la Bolsa Familia lograron incorporar 10 millones de pibes en el sistema educativo. Exacto. Vos fuiste evaluador y lo conocés. Exacto. En un momento, muchos de los núcleos duros de pobreza no mandaban a los pibes a la escuela. Suspendieron 300.000 Bolsa Familia. Volvieron a la escuela, suspender el plan fue un motivo que después primero fue criticado y después dijeron no, mostraron los números, la mayoría de esos 300.000 habían vuelto a la escuela. Sí, pero yo no digo que esté bien o que esté mal, pero digo, el fin que se busca es escolarizar a los pibes. Está bien. Yo creo, el fin de escolarizar es el fin que todos tenemos que perseguir. Nuestra tarea es que todo chico termine la escuela secundaria. Lo que hicieron en Brasil fue eso, más llevar a lo que llaman los operadores de calle. Ellos tienen el operador de calle que entró en la casa. En la favela. Sí, pero no solo eso, sino que vio a la familia y le decía, mira, la mamá necesita tal cosa, el papá si hace un curso de gasista va a enganchar por acá, hace falta una beca para acá. Bolsa Familia es toda la familia identificando y trabajando. No es solo cortar, sino acompañar. Como fue planteado acá, es cortar. Lo que hay que hacer es acompañar. Todos tenemos... Acá hay 3 cosas que tienen que estar fuera de la grieta. Uno, todos los chicos tienen que terminar la escuela secundaria y todos tenemos que ayudar a que... Pero aparte lo dice la ley. Digo, pero hace al desarrollo argentino futuro. Vos sabés bien que Argentina sufre de una anomia educativa. Tenés las mejores leyes de educación y ninguna se cumple. No cumplís con los objetivos de la ley de financiamiento educativo, con la ley 25864. Yo creo que hay que separar la paja del trigo. Que la lógica de que todos vayan a la escuela es absolutamente razonable. Y eso hay que quitarlo de la grieta y tenemos que lograr en los próximos 10 años que todo termine en la escuela secundaria, gobierno partido A, B o C. Solo con cortar no va a funcionar.
Hay que acompañar, hay que armar equipos. Bolsa Familia es justamente entrar a la familia y articular todo. Yo creo que tenemos que avanzar. A mí ¿sabes qué me pasa con estos temas? Que me parece que se crean programas sociales o derechos sociales a través de leyes, a través de decretos, resoluciones. Todos incorporan condicionalidades o contraprestaciones. Después nadie controla que se cumplan, o les da lo mismo que se cumplan. Yo hice un trabajo en el Chaco en el 2013 que muchas familias cobraban la UH y no estaban escolarizados. Que fue una nota importante que en ese momento se revisó. Vos recordarás Lo recuerdo caso absolutamente. que sucedió en el Chaco. Digo, ¿para qué ponen la condicionalidad si después no la van a controlar? Digo, para eso no pongan nada y den la plata y listo. Pero si la ponen es porque tiene un objetivo el plan. Sí, absolutamente. El kirchnerismo, cuando creó la UH, en el 2009, en octubre del 2009 fue lanzada. Es un programa social maravilloso la Asignación Universal por Hijo. Yo creo que el mejor programa social que existe en la Argentina. En marzo del 2010 ya llenaron de propaganda el fútbol para todo, cartelería, radio, televisión, todo, diciendo gracias al UH creció un 20% la matrícula. Y muchos periodistas que cubríamos educación decíamos, che, esto no es cierto, porque si hay 10 millones de alumnos, 20% son 2 millones de alumnos más. No podés, no te alcanzan las escuelas, los bancos, no te alcanza. Tiempo después, el ministro Silioni, a fin de ese año, en una entrevista en Página 12, había reconocido que la matrícula había crecido 200.000. Para mí es un montón y es un éxito, pero lo dibujaron con el tema de los 2 millones. Sí. Lo que te quiero decir, que para una propaganda positiva sirve la condicionalidad, pero cuando lo hace un gobierno que no es del color político, no sirve, está mal. No, es que yo no estoy diciendo, yo digo esto, la condicionalidad sirve, pero si trabajás con la familia dentro de la casa. La única forma que se va a cumplir es esa. Bolsa Familia es un montón de operadores de calle yendo directamente, estableciendo, va una vez por mes, dice, mira, vos tendrías que hacer esto, lo otro. Al mes vuelve y dice, ¿qué pasó que no fuiste al curso de tal cosa o tal otro? Fíjate, o habíamos quedado en eso. Es eso, es yendo a las casas, estableciendo la condicionalidad y yendo a las casas. Hacia ahí tenemos que ir. Claramente yo no es que... A mí si hay algo que tengo claro es que lo educativo hay que sacarlo de la grieta y lo haga el partido A, B o C. Todo lo que logre que los chicos estén en la escuela está bien, lo haga el partido que sea. Mi manera de ver es que va a funcionar si más allá de poner una condicionalidad y decir te corto, entras a la casa y lo acompañas. Eso es lo que se ha hecho en Brasil y lo que yo aspiraría que se haga en la Argentina. ¿Cómo lo ves a Sergio Massa en los primeros días del Ministerio de Economía? Primero, tomando el timón, me parece que hay dos cosas. Una es que es alguien que tiene equipo, Sergio Massa tiene equipo, tiene un plan, viene desarrollándose mucho, ideas sobre lo productivo, sobre el tema de inflación, cómo vincular la producción argentina con el mundo. Y creo que el presidente Alberto Fernández hizo algo que no se había hecho hasta acá, que es darle todos los instrumentos juntos, ¿no? Economía, producción, agricultura, créditos internacionales. Me parece que tenemos una persona, un plan, un equipo y todos los instrumentos en un contexto difícil. En el armado de equipo tuvo un éxito y hasta ahora, no sé si un fracaso, pero en un pudo no pudo. El éxito es que logró colonizar energía, algo que no pudo ni Guzmán ni Bataki. Pero no pudo nombrar al viceministro, ¿no? Seguramente lo hará y yo sí entiendo la necesidad de un macroeconomista en este contexto. Porque ¿No va a ser Rubinstein? No lo sé, pero lo que sí creo, para mí que hay una relación entre lo macro y lo micro. El que sabe, cuando aumenta el dólar, aumenta todo. Sí. Y eso lo sabe el que se levanta a la mañana para ir a laburar y ve la tele, aumenta el dólar, van a aumentar todo. Entonces hay una relación entre lo macro y lo micro y tener un macroeconomista me parece importante. No sé quién va a ser. Creo que en un contexto difícil, de tanta angustia, de tanta gente que la pasa mal de verdad, de tanta gente preocupada, se está ordenando y organizando mejor lo que tiene que ver con un programa económico. Para mí eso es positivo. Vos sabés que recién hablábamos de los bonos para los jubilados y uno dice, está bien 7.000 pesos para los jubilados, cobran 37 lucas, ahora se van a 43, con 7.000 se van a 50, pero esos 7.000 pesos se los come rápidamente la inflación. Casi 8% de la inflación de julio, y hoy hubo un pronóstico de Fiel, una organización de estudios económicos, que vaticinó 112% de inflación para este año. Sí, primero la canasta de los jubilados es más alta que la que estás marcando vos porque tiene componente de medicamentos. Los dos gastos importantes que se dan es al comienzo y al final. Es decir, la familia que tiene chicos chiquititos con los pañales, con un montón de cosas, tienen gastos más grandes y las personas mayores
por el tema de medicamentos. Entonces, siempre cuando uno piensa en los números de jubilados, está por arriba, lo cual les complica más la situación. No sé cuál va a ser la inflación a fin de año. En principio no me parece que lleguemos a 112. 112 ya no me parece, no, pero digo, está claro que es muy alta, que tuvimos una inflación muy alta en julio, mañana se va a conocer, sea el número que sea, es muy alto. La inflación en los barrios, que yo la que sigo mucho, no la inflación general, sino lo que pasa en los barrios y en los comercios de barrios, dio 11% en alimentos en el mes de julio. Eso para mí es muy complicado, porque los más pobres gastan... Solo en alimentos, claro. Solo en alimentos. Lo podés controlar con la tarjeta alimentar. Bueno, ¿no? una de mis ideas siempre con la tarjeta alimentar fue ver qué se consumía, qué tanto se consumía en los comercios de cercanía o en el supermercado y cómo hacer para consumir más leche, carne, frutas y verduras, que esa es parte del esquema. Digo, más allá de que no creo que sea 112, y eso habrá que verlo, porque mucho va a tener que ver con qué pasa en los próximos meses, es muy alta la inflación, necesitamos bajarla, sobre todo el precio de los alimentos, porque realmente acá hay que darle certezas a los mercados, pero hay que darle certeza a la vida cotidiana. Certeza a la vida cotidiana es saber con cuánta plata tenemos que ir al almacén o al supermercado y cuánta plata necesitamos para llegar a fin de semana. Hay dos ejemplos en dos economías. El otro día Cristina Kirchner mostraba un panorama donde decía hay países desarrollados que integran el G20, que tienen déficit fiscal y no tienen tanta inflación. O sea que el déficit fiscal no es el origen de la inflación. La mirada de Cristina que fue muy, para muchos economistas, equivocada. Pero este mes hubo dos ejemplos, Estados Unidos y Brasil, donde bajaron el impuesto a los combustibles y lograron bajar la inflación. Ayer mostramos la situación de Brasil, donde no solo bajaron la inflación, que tuvieron deflación en julio, o sea, achicaron los gastos, bajaron 5%, Petrobras bajó 5% de sus productos de nafta y etanol. Algo parecido sucedió en Estados Unidos, bajar el costo del combustible, baja los costos de producción, de transporte y baja los precios de góndola del consumo. Y acá no tenemos ese tipo de recetas. Sí, primero yo creo que tenemos que ir al equilibrio fiscal. A mí me parece razonable el equilibrio fiscal objetivamente. Una cosa es en pandemia, donde todos gastábamos más y emitíamos más, todos los países del mundo. Yo fui ministro de la pandemia. Otra cosa es en tiempo de normalidad. Y claramente tenemos un nivel de endeudamiento mucho más alto. Tenemos el nivel de deuda más grande con el Fondo Monetario del mundo. Eso es absurdo. Pero y es todavía no pagamos un mango. Es parte de nuestro problema. Y tenemos, además de eso, un problema estructural, porque la inflación cruza todo. Es la concentración económica, pero el que tiene un kiosco en la puerta de su casa en un barrio sabe que si vende, se da vuelta y no repone mercadería, se queda sin laburo, con lo cual va a aumentar, pues necesita vender, darse vuelta. En ese esquema yo creo que hay que ser creativos, creo que hay que trabajar con otros esquemas. A mí me parece que la reducción de impuestos es un mecanismo y es un camino en Argentina. Tenemos que lograr ahora, en este contexto, aumentar reservas, porque estamos muy débiles de reservas, estamos siempre corriendo detrás del dólar, aumentar reservas, equilibrio fiscal y sí creo que tenemos que ir a una reducción de impuestos, sobre todo para bajar impuestos es necesario también achicar el gasto del Estado. Equilibrio fiscal. Y a mí me da la impresión que hasta ahora, por lo menos en las primeras medidas, el primer avance de Massa, el ajuste, o sea, se le está pidiendo más a lo privado que al Estado. No sé si el gobierno toma conciencia, aunque sea por una cuestión de gestualidad ante la crisis general, achicar un poco el gasto oneroso del Estado que existe. No solo gestualidad, sino que el Estado tiene que gastar lo que puede gastar en su contexto, y en este contexto estamos limitados claramente. Ahora vamos con el tema de tarifas, que plantea dos cosas. La segmentación, que a mí me parece de pura lógica. Los que no nos anotamos, no llenamos el formulario porque entendemos que tenemos ingresos por arriba de 3 canastas básicas y media. Se anotaron 9 millones de personas. Por eso. Digo, los que no nos pero esos 9 millones ahora van a tener una mala noticia. Voy a ir por las dos cosas. Digo, la segmentación a quienes no nos anotamos porque no nos corresponde, está claro que nos toca la tarifa plena, eso no hay debate. Sin duda. Después tenemos lo de los 400 kilowatts y en función de eso, otra cosa, ahí tenemos que ver, hay que ser muy cuidadosos. Yo creo que hay que hacer mucha campaña pedagógica. Es decir, ¿qué son 400 kilowatts? Y empezar a cuidar la energía. Empezar a cuidar la energía. Yo conocí otros países donde, por ejemplo, te promueven que pongas ventanas de doble vidrio, que cambies de estas lámparas. Hay que trabajarlo seriamente y ser cuidadosos. Porque para mí el problema de Argentina son los costos fijos altos. Todos arrancamos pagando un montón en el mes. El que tiene alquiler, ni hablar. Con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos con eso y tenemos que ir avanzando. Está claro que la situación es compleja y el Estado tiene que dar señales, yo creo, en el equilibrio fiscal y que podemos gastar lo que podemos gastar en un contexto determinado. Sabés que hablamos con Juan José Aranguren, el ministro de Energía del gobierno de Cambiemos, la semana pasada, cuando se conoció esta nueva segmentación, los 400 kilowatts que iban a pagar, hasta ahí te cubre el subsidio, después no. Y me dijo, es la política tarifaria que creamos nosotros en Cambiemos. Se dieron cuenta que era por ahí. O sea, dijo que era la política tarifaria que van a implementar este gobierno de aquí más, es la misma que le criticaron
a Cambiemos cuando no le habían visto energía. No, objetivamente los aumentos que había en ese momento eran alocados. Yo me acuerdo porque seguía mucho las asociaciones de consumidores, como diputado recibía un montón de gente. Los aumentos fueron alocados en ese tiempo, claramente fueron alocados. No tiene sentido, creería yo incluso. A lo mejor veníamos de la nada y fue No, muy, pero muy yo abrupto, creo incluso ¿no? que dentro del gobierno anterior ha habido mucho debate sobre que no habría que haberlo hecho así, es objetivo, no, así no se podía hacer. Sí, sí, hubo un debate. La vida no es un Excel, la vida es gente laburando, tomando el colectivo, yendo para adelante y equilibrio y razonabilidad económica. En ese equilibrio... Explicó lo del Excel, después te lo digo. No, pero quiero decir, en ese equilibrio yo creo que se fueron de mambo para el lado de los números. Tampoco uno puede irse de mambo para el otro lado y no tener racionalidad. Claro. Bueno, en esa búsqueda a mí me parece que lo se está haciendo razonable, hay que hacerlo con mucho cuidado. Hay mucha gente que la pasa mal, no tener referencia a precios es muy fuerte, porque uno no sabe con qué tiene que andar, cómo le va, cómo no le va, desacomoda la vida de una familia, tenemos que ser muy cuidadosos. La última, Daniel, y no puedo dejar de preguntarte, sé que no es tu tema, pero como todo argentino, dirigente político, está siguiendo el juicio de la obra pública. El alegato de Luciani es muy fuerte, muy contundente. ¿Tenés alguna mirada? ¿Te pensás que crees que hay que esperar los tiempos? No, la primera mirada que tengo es que yo quiero saber cómo funciona la estructura administrativa y la firma del Estado y no veo cómo algo puede desembocar en la máxima autoridad. Cuando estás hablando de obra pública o de cualquier tipo de acción. No veo cómo realmente un proceso donde hay tantas firmas se puede llegar a la máxima autoridad. No soy quien conozca el sistema judicial. Sí, claro, pero hay chats entre José López y Máximo Kirchner que no era autoridad. Lo sigo, lo escucho. Mi Mi lectura en términos generales es, hay toda una estructura, y he sido ministro y conozco, hay una estructura de firma. No sé cómo alguien puede de acá decir, esto tiene que ver con este de acá arriba. Eso es lo que realmente me parece poco probable que sea así. La relación de Lázaro Báez con el matrimonio Kirchner. Sí, digo, todo eso no tengo ninguna capacidad para opinar objetivamente. Lo que sí entiendo es que como funciona el Estado, hay todo un conjunto de estructura de firma. El que firma, sea ministro, sea el que fuera, viene todo un proceso previo muy desarrollado. Gracias, Daniel, por tu visita. Gracias a gusto tenerte en ustedes. el programa. Gracias.